Bendiciones, bienvenidos otra vez al programa Todo a la Luz de la Palabra, pero esta vez estamos con la sección de enseñanza bíblica profunda. Estuvimos mucho tiempo con la sección de falsas enseñanzas y falsos profetas, pero hoy nos toca esta sección. Para no dejarla abandonada tanto tiempo, vamos a estar hablando de doctrina bíblica profunda en este día. Antes de empezar, te quiero compartir el número de la radio para que te estés comunicando y nos puedas mandar tus mensajes, tus preguntas, tus dudas. Los puedes mandar al número de la radio, que es 11 62 13 55 30. 11 62 13 55 30. También te podés comunicar por Facebook. Tenés que escribir MEB exhortar. Si lo vuelvo a repetir, MEB exhortar. Ahí tú puedes también encontrar los contenidos que estamos subiendo día a día. Puedes buscar también los contenidos a través de la plataforma de YouTube. Puedes buscar los diferentes canales que tenemos, donde subimos las doctrinas, las enseñanzas, donde subimos los estudios bíblicos, donde subimos también análisis de doctrinas cerradas, de falsos pastores, falsos profetas, etc. Te puedes ir ahí y también puedes encontrar los contenidos. Así que hoy vamos a estar hablando de la tercera parte de la serie ¿Qué ocurre después de la muerte? Un repaso rápido para que se pongan en contexto. El primer programa que hicimos se trató de la composición del ser humano. ¿Cómo está compuesto el ser humano? El ser humano no está compuesto de tres partes como se enseña. Eso está errado. No se acerca ni siquiera un poquito a la verdad de la que la Biblia enseña. La Biblia enseña que el ser humano está compuesto de dos partes. Esto en la teología se llama dicotomía. Pero quizá desconoces el término, entonces te lo voy a decir de una forma más entendible. El ser humano está compuesto de dos partes solamente. Y esto está en Génesis capítulo 2 verso 7. Ahí lo puedes encontrar cómo está compuesto el ser humano. Está compuesto de una parte terrenal y de una parte espiritual. No hay tres partes como se dice. Espíritu y alma se usa de forma intercambiables en la palabra de Dios, así como también se usa fornicación y adulterio de forma intercambiable. Es indistinto el término alma y espíritu. Hay veces que sí se está enfocando según lo que estés leyendo, ¿no? Según lo que estés leyendo se puede enfocar a la parte de los sentimientos, o también puede llegar a hacer lo mismo, como en el caso que vimos en el primer video. En Reyes, si no me equivoco, una niña había fallecido y dice que el alma volvió al cuerpo. Después teníamos a Cristo también resucitando a una niña y dice que el espíritu volvió al cuerpo. Entonces se usa de forma intercambiable. Ese es un ejemplo de tantos que hay en la escritura. Te animo a que puedas pasar por ese video si no lo has visto, porque no vas a entender este tercer video. Después de la composición del ser humano y que el ser humano, cuando fallece, el cuerpo físico queda en la tierra y sale la parte espiritual. ¿A dónde va esta parte espiritual? En el video número 2 estuvimos viendo a dónde va esa parte espiritual. ¿Dónde van las almas? ¿Dónde van los espíritus de los seres humanos? ¿Dónde van las almas de los seres humanos? Y la parte invisible del ser humano va a parar al Seol. En el hebreo es Seol. En el griego, ¿cómo es? Es Hades. Va a ese lugar, donde en ese lugar hay 4 grandes pozos, dice la palabra de Dios, que el ser humano va a parar a ese lugar. Hay 2 pozos para los justos y 2 pozos para los injustos. Te animo a que puedas ir a ver la segunda parte, toda la verdad acerca del Seol. El Seol no es una simple tumba. La escritura tiene una palabra específica para decir tumba, y es la palabra Kever, no es la palabra Seol. La palabra Seol es un lugar donde van las almas de los cuerpos que mueren en la tierra, de los seres humanos que mueren, van a parar a ese lugar, al lugar de espera que es el Seol. Ahí van buenos y malos. Ya teniendo el contexto de esto, y si aún no entiendes un poco, ya te animo a que vayas a ese video y lo puedas ver y que después termines mirando este video. Ahora vamos a estar aclarando algunas doctrinas cerradas con respecto al infierno. Ya sabemos que Seol es una cosa, infierno es otra cosa. Vamos a estar viendo que es otra cosa el infierno, no es la misma cosa.
Jesús nunca bajó al infierno, Jesús bajó al Seol, nunca bajó al infierno. Jesús bajó al Hades en el griego, Seol en el hebreo. Bajó a ese lugar de espera donde están todas las almas. Buenas y malas están en el mismo lugar. ¿Recuerdan la gran historia de Cristo, de Lázaro y el rico? Es similar a lo que te estoy explicando. Es un lugar donde están separados. En un lugar están los buenos y en otro lugar están los malos. Así se pueden ver y hablar. Entonces, ese es el lugar de espera. No es el infierno el lugar de espera. El infierno es un lugar de destrucción. Vamos a estar viendo todo esto en este estudio bíblico. Vamos a empezar entonces con toda esta aclaración para que te pongas en contexto. Vamos a comenzar con el programa del día de hoy y se va a tratar sobre el infierno. Yo te voy a poner un power, como acostumbramos a hacerlo, para que tú nos sigas por ahí y puedas hacer apuntes y anotarlos también. La primera pantalla de este estudio bíblico, que es profundo, dice y lleva por título Infierno terrenal y infierno espiritual. Infierno terrenal versus infierno espiritual. ¿Por qué ponemos este título? Quizá no te cierra, pero lo vas a entender a menudo que vamos pasando el estudio bíblico. Vamos a la segunda pantalla de este estudio bíblico, de esta serie. Vamos por el tercer video. Vamos a ver cuál es el origen de la palabra Gehenna. La palabra infierno en el griego es la palabra Gehenna. Vamos a ver de dónde salió este término. ¿Lo creó Cristo por primera vez o ya existía en los tiempos de Cristo esta palabra Gehenna? ¿Se puede encontrar la palabra infierno en el Antiguo Testamento que fue escrito en hebreo? ¿Cómo será la palabra infierno, la palabra Gehenna en el griego? ¿Cómo será en el hebreo? Vamos a estar viendo todo esto. Vamos al primer comentario que dice: Gehenna es un término griego para la palabra hebrea Ge-Hinnom, valle de Hinnom. En el hebreo se pronuncia así, Hinnom, Gen-Hinnom, y en el griego se pronuncia Gehenna. En el español es la palabra infierno. Ahí ya tenemos un poco de luz de la palabra infierno que encontramos en la Biblia. Vamos a seguir leyendo el comentario. Dice: es el nombre de un valle angosto en el sudoeste de la antigua Jerusalén. Dice: este sitio era conocido por sacrificar niños pequeños con fuego como ofrenda al dios falso Moloch, un ídolo de forma de toro. Era un sacrificio abominable. Calentaban con fuego el ídolo hecho de hierro y sacrificaban a sus hijos pequeños en los dos brazos de hierro al rojo vivo. Era un lugar que se encontraba en Jerusalén. El infierno, te hablo en término español, el infierno era un lugar que se encontraba en el antiguo Jerusalén. Era un lugar terrenal. Se llamaba infierno. Y si quieres decirlo en hebreo, deberías decir Valle de los hijos de Hinnom, que se encuentra en la escritura. Vamos a hacer un versículo. O lo podés decir Gehenna, como tú quieras. Pero ese lugar, infierno, era un lugar terrenal. Un lugar de tierra, un lugar que se encontraba en Jerusalén. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios con respecto a esto. En Jeremías capítulo 7, verso 30 al 31 dice: porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová, pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, es decir, en Jerusalén, amancillándola, y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. Tofet es este dios Moloch, también se le llama Tofet, y se encontraba en el valle del hijo de Hinnom, es decir, se encontraba en el infierno, se encontraba en ese lugar llamado infierno, en ese lugar llamado Gehenna, en ese lugar llamado Hinnom. Este es el contexto, ese es un poco el origen de la palabra, del lugar Hinnom. Era un lugar físico. Vamos a ver un comentario que dice: Dios detuvo este acto detestable a través del rey Josías y ordenó no hacer de nuevo ese tipo de malvado sacrificio. Esto está en Segunda de Reyes capítulo 23 verso 10. Dice asimismo: profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloch. Entonces tenemos al rey Josías ya parando este sacrificio. Ahora, ¿cómo se va a utilizar ahora el valle de los hijos de Hinnom? ¿Cómo se va a utilizar el infierno? ¿Cómo se va a utilizar Gehenna ahora? Ya no se va a ver como un lugar de sacrificio. Vamos a ver cómo va cambiando ahora la práctica que se hacía en ese lugar. Seguimos con el origen de la palabra Gehenna.
vamos a ver el comentario, dice: desde que el rey Josías abolió el sacrificio vicioso celebrado en el valle del hijo de Hinnom, a los israelitas les disgustaba ese lugar y lo convirtieron en un basurero. Quemaban no solo basura, sino también cadáveres de animales y de algunos criminales que eran ejecutados pero no enterrados, y se hizo famoso como lugar para quemar cadáveres de criminales. El valle de Hinnom fue traducido como Gehenna en el griego e infierno en el español. Ahora tenemos entonces cuál es la palabra que se utiliza en la Biblia como infierno, cuál es la palabra en el griego y es Gehenna, y cuál es la palabra en el hebreo, es Hinnom. Vamos a ver el Mateo capítulo 5 verso 29, dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno, es decir, al valle de Hinnom, es decir, al Gehenna en el griego. Y así tenemos otros versículos más, Mateo 23, 33, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno, del valle de Hinnom, de Gehenna? Lucas 12, 5 dice: pero os enseñaré a quién debéis temer, temed aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder de echar en el infierno, es decir, en este lugar que se usa ahora como basurero, donde se quema, está todo el tiempo ardiendo, porque se quema animales, se quema criminales que no son enterrados, se quema basura. Entonces, Cristo dice que los malos van a ir a ese lugar. Ahora vamos a cerrar la idea y ustedes van a aprender algo, si es que no lo sabían esto. ¿Por qué Jesús usó el basurero para explicar el juicio final? Vamos al comentario que dice: lo utilizó como una simbología o representación para hacernos comprender algo espiritual. En Juan 3, del 11 al 12 dice: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Comentario: si analizamos con atención las palabras de Jesús, podemos entender que lo que Él quiere enseñarnos es acerca de las cosas celestiales. Sin embargo, si Él explica lo que sucede en el mundo espiritual tal como es, no podríamos entenderlo ni aceptarlo. Por esa razón Jesús explica las cosas del mundo espiritual a través de los sistemas y principios terrenales. Entonces vemos a Cristo utilizando ese lugar, que era un lugar reconocido en su época. Todo el mundo sabía que el infierno era el lugar donde se tiraba la basura. Ese era el lugar donde había humo todo el tiempo, donde ardía todo el tiempo. Era el lugar donde iban los desperdicios y se quemaban en ese lugar. Entonces Cristo utiliza ese lugar como simbología de lo que va a ocurrir en lo espiritual en el fin del siglo, en el fin de los tiempos, donde todos sean juzgados y sean castigados según sus obras, los malos según sus obras, y los buenos serán recompensados, y los malos van a ser castigados en el infierno espiritual. Cristo transforma este infierno terrenal y explica cómo va a ser el castigo, que también va a ser por fuego, pero ahora lo transforma espiritualmente. Hay muchos ejemplos en la escritura que Jesús usó cosas terrenales para explicar cosas espirituales. Tenemos, la levadura es algo que eleuda la masa, pero Cristo utilizó la levadura y la transformó como espiritual. Ahora tenemos la levadura espiritual. ¿Cuál es la levadura espiritual? Es la doctrina, la enseñanza. Dice Cristo: sean panes sin levadura, es decir, seamos sinceros, seamos transparentes, seamos justos, no seamos inflados con la avaricia por el pecado. Entonces Cristo utiliza cosas terrenales y la transforma espiritual. Lo mismo hizo con el infierno. Cristo utiliza el infierno terrenal, que es el lugar donde se quemaba la basura en Jerusalén, y lo transforma espiritualmente para explicar lo que va a ser el juicio final. Tenemos un comentario acá que dice: a través del quemador de basura, que el quemador de basura es el infierno, es el Gehenna, es el valle de los hijos de Hinnom, es ese lugar que se transformó como un basurero. Dice el comentario: a través del quemador de basura, donde se quemaban cadáveres de criminales, Jesús nos hizo saber la existencia de un lugar de condenación en fuego, en el que serán lanzadas las almas que eligieron el camino del pecado. Entonces, simbólicamente, Cristo usa el infierno terrenal y lo transforma en algo espiritual, pero el infierno terrenal sigue existiendo actualmente en Israel. Vamos a seguir viendo qué más tenemos en este estudio.
El infierno, término espiritual, vamos a hablar del infierno espiritual, ¿es el lago de fuego y azufre que menciona el libro de Apocalipsis? ¿O el lago de fuego y azufre es otra cosa? El infierno es una cosa y el lago de fuego y azufre es otra cosa. Vamos a ver qué nos va a enseñar la palabra de Dios. Ya la palabra de Dios nos enseñó que el Seol es otra cosa. Que el Seol es un lugar donde hay 4 pozos y de ese lugar van a salir para juicio los malos, para juicio de condenación, y los buenos para juicio de recompensa y victoria. Vamos a ver si el infierno es una cosa y el lago de fuego es otra cosa, o es la misma cosa. Primero te quiero aclarar que es un sinónimo. Un sinónimo es una palabra o expresión que tiene el mismo significado que otra o otras palabras o expresiones. Ejemplos de lo que es un sinónimo. Tenemos marido, un sinónimo es esposo. Tenemos la palabra bonito, un sinónimo es hermoso. Tenemos la palabra cabello y un sinónimo es pelo. Vemos que se escriben diferente pero significan lo mismo. Eso es un sinónimo. Vamos a ver si en la escritura la palabra infierno es un sinónimo del lago de fuego y azufre. No importa que suenen diferente en la pronunciación. Lago de fuego y azufre es muy largo a la palabra infierno. Ni se asemejan, no parecen la misma cosa. Pero recuerden que un sinónimo consiste en una palabra totalmente distinta. Marido o esposo son diferentes. Una empieza con M, la otra empieza con E. Es diferente, pero significan lo mismo. Vamos a ver si en la escritura la palabra infierno es sinónimo de lago de fuego y azufre. Pero vamos a ver a través de la palabra. En las escrituras hay muchos sinónimos. Dice fuego eterno, sinónimo de lago de fuego y azufre. A ver, ¿dónde está esto en la palabra de que fuego eterno es un sinónimo del lago de fuego y azufre? Vamos a buscar el Evangelio de Mateo, capítulo 25, verso 41. Dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Dice que el fuego eterno es un lugar preparado para el diablo y sus ángeles. Vamos al comentario. En el Evangelio de Mateo 25:41 vemos, según el contexto, que Jesús empieza a enseñar a los apóstoles de cómo iba a ser el fin de los tiempos, donde Dios iba a juzgar a los hombres buenos y malos. Los que están a la derecha, estos son los que irán con él a reinar, y los de la izquierda son los que van al fuego eterno, que es el lugar preparado para el diablo y sus ángeles, también para los que siguen sus enseñanzas pecaminosas. Y podemos ver que el diablo y sus ángeles serán lanzados a este lugar en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20 verso 10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Comentario: notamos que el diablo no había estado nunca en ese lugar del lago de fuego y azufre. Nunca había estado en ese lugar. Recién en Apocalipsis es lanzado a ese lugar. Satanás, en el fin de los tiempos, recién es lanzado a este lugar. También podemos notar que el lugar de fuego eterno en Mateo, preparado para el diablo y sus ángeles, es el mismo lago de fuego y azufre. En Mateo decía: preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Cuál es el lugar preparado para el diablo y sus ángeles? Es el lago de fuego y azufre. Ese es el lugar. Dice la escritura que todos los que pecaron, practicaron el pecado, van a ser lanzados al lugar donde va a ser lanzado el diablo y sus ángeles. Y el lugar es el lago de fuego y azufre del libro de Apocalipsis. Entonces vemos que es el mismo lugar. Comentario: notamos que el diablo no había estado nunca en ese lugar del lago de fuego y azufre, según Apocalipsis. También podemos notar que el lugar de fuego eterno de Mateo, preparado para el diablo y sus ángeles, es el mismo lago de fuego y azufre de Apocalipsis, ya que el contexto está hablando del juicio final. Concluimos que el fuego eterno de Mateo es el mismo lago de fuego y azufre de Apocalipsis. Entonces sería un sinónimo de la palabra fuego eterno. El lago de fuego y azufre es un sinónimo de fuego eterno. Fuego eterno es un sinónimo del lago de fuego y azufre. Así se encuentran los sinónimos en las escrituras, profundizando en los textos y descubriendo con lupa palabrita por palabrita. Entonces ya tenemos un sinónimo del lago de fuego y azufre, que es fuego eterno. Vamos por más. Horno de fuego, sinónimo del lago de fuego y azufre también. ¿Cómo lo descubrimos? Vamos ahora a ver Mateo 13, 40 al 43. Dice: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo.
¿Cuándo? En el final de todas las cosas. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Anteriormente vimos que iban a ser echados en el fuego eterno. Ahora dice que son echados al horno de fuego. Fuego eterno y horno de fuego, ¿son diferentes? No, es la misma cosa, es un sinónimo. Y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Comentario: el Mateo, capítulo 13, versículo 40 al 43, vemos según el contexto que está hablando del fin del siglo, es decir, el fin de todas las cosas. Dice el texto que Dios enviará a sus ángeles para recoger a los que son salvos, para darle vida eterna, y a los pecadores impíos Dios los echará al horno de fuego. Vemos que el fin del siglo, los malos son lanzados al lago de fuego y azufre, según Apocalipsis, pero el Mateo dice horno de fuego. Descubrimos otro sinónimo del lago de fuego. Ya vamos dos: fuego eterno y horno de fuego. En el fin de los tiempos, ¿dónde van a ser lanzadas las almas pecadoras y Satanás y sus ángeles? Al lago de fuego y azufre. Y acá vemos que son lanzados al fuego eterno o son lanzados al horno de fuego. Es la misma cosa, es un sinónimo. Ya vamos dos sinónimos del lago de fuego y azufre, que son fuego eterno y horno de fuego. Pregunta: el infierno, el término espiritual, ¿no? Que Cristo usó el término terrenal, lo usó simbólicamente para hablar de algo espiritual. Así como se usa la higuera terrenal, que es un árbol, se usa como símbolo de los hijos de Dios, término espiritual. Así Cristo usó el infierno. Ahora la pregunta es: ¿el infierno espiritual será sinónimo del lago de fuego y azufre? Si descubrimos esto, ya está. Lago de fuego y azufre es el mismo infierno, es la misma cosa. Vamos a ver si encontramos esto en la escritura. Es un desafío. Vamos a ver si esto está en la palabra de Dios. Vamos a ir a Mateo, capítulo 18, versos 8 al 9. Dice así la palabra de Dios: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Acá dice fuego eterno. Verso 9. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego. Infierno de fuego es en el hebreo Ginom y en el griego Gehenna, acuérdense. Pero acá está hablando en términos espirituales Cristo, no está hablando del lugar terrenal. Vamos a ver el comentario que dice: en el libro de Mateo, capítulo 18, versos 8 al 9, encontramos los siguientes dichos por Jesús. Él habla en el capítulo de los tropiezos en la fe, que nuestro deber es cortar lo que nos hace tropezar en el pecado. Luego dice que si el tropiezo tuviera en tu pie o en tu mano, deberías cortarte la mano o el pie, porque es mejor entrar manco o cojo al cielo que teniendo dos manos y dos pies y ser echado al fuego eterno. ¿Recuerdan que fuego eterno era el primer sinónimo del lago de fuego y azufre? En otras palabras, está diciendo y ser echado al lago de fuego y azufre. Solamente que usa un sinónimo, fuego eterno, pero es el lago de fuego y azufre. Vamos a seguir con el comentario que dice: luego dice, si tu ojo te es tropiezo, sácalo de ti. Es mejor entrar sin un ojo al cielo que ser lanzado al infierno de fuego. En términos espirituales, ¿no? Ahora, la pregunta es: ¿ese infierno es el mismo fuego eterno del verso 8? El verso 8 decía fuego eterno, después sigue hablando y dice infierno de fuego. ¿Es la misma cosa? Claro que sí, porque viene hablando de lo mismo. Pongamos otro evangelio para ver si cuando Jesús dijo estas cosas, Él utilizó infierno en el ejemplo del verso 8. Si Él utilizó infierno en el versículo número 8, que decía ser echado en el fuego eterno, en ese ejemplo, ¿qué utilizó Él del cuerpo humano? Él utilizó mano y pie. Ahí está el versículo, verso 8. Por tanto, si tu mano o tu pie, Él utilizó mano y pie y dijo que iban a ir al fuego eterno. El verso 9 utiliza el ojo y dice que va a ir al infierno de fuego. Pero si nosotros encontramos en otro evangelio paralelo, los evangelios paralelos son Mateo, Lucas, Marcos, Juan, si encontramos la misma historia, pero que utilice mano y pie y que diga que va al infierno,
entonces infierno sería un sinónimo de fuego eterno. Por ende, fuego eterno es sinónimo de lago de fuego y azufre, entonces infierno sería un sinónimo de lago de fuego y azufre. Vamos a ver en Mateo capítulo 5 verso 30. Dice, y si tu mano derecha, está hablando de la mano, presten atención, está hablando de la mano. Si tu mano derecha, recuerden que Mateo 18:8 decía de la mano y del pie, mano o tu pie. ¿Recuerdan? Por tanto, si tu mano o tu pie, está hablando de la mano y el pie. Ahora habla de la misma historia, el libro de Mateo, pero en el capítulo 5, verso 30, dice, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al fuego eterno, como lo dice Mateo 18, verso 8. No, dice infierno. Entonces es un sinónimo de fuego eterno. Infierno es un sinónimo de fuego eterno. ¿Los llegan a ver, amigos? Es un sinónimo. Mateo 18, verso 8 dice fuego eterno, hablando de la mano. Pero Mateo 5, verso 30, hablando de la mano, usa infierno. Te lo pongo abajo el versículo de Mateo 18:8 que habla de fuego eterno de la mano. Pero Mateo 5:30 dice que va al infierno. Entonces es un sinónimo. Comentario. Como se puede notar, en Mateo 18:8 se utiliza fuego eterno para mano. Y en Mateo 5:30 infierno para la mano. Entonces concluimos que fuego eterno es sinónimo de infierno. Fuego eterno y horno de fuego eran sinónimos de lago de fuego y azufre, y ahora tenemos al infierno como un sinónimo de fuego eterno. Ya con esto se ve que todos estos términos son el lago de fuego y azufre, pero vamos a fortalecer aún más esta enseñanza para que no quede duda alguna. El infierno, término espiritual, hablando en términos espirituales, no es un lugar de espera, sino de destrucción. ¿Cuál es el lugar de espera? El Seol es el lugar de espera. El infierno es el lago de fuego y azufre, donde van todas las almas pecadoras en el final. Cuando termine todo, recién ahí van al infierno. Es decir, el infierno está totalmente vacío hoy en día. El lago de fuego y azufre está totalmente vacío hoy en día. Es lo mismo. Infierno, horno de fuego, fuego eterno. Es la misma cosa, es lo mismo que el lago de fuego y azufre. No hay nadie ahí. Está preparado ese lugar para cuando ocurra el juicio del gran trono blanco, recién ahí serán lanzados al infierno. En Mateo 10:28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, en el lago de fuego y azufre, varón. El infierno no es un lugar de espera, es un lugar de destrucción. El Seol es un lugar de espera. Dice, el infierno, término espiritual, se tragará al infierno, término terrenal. Es decir, llegará un día donde el infierno terrenal, que está en Israel, que está en la foto, va a ser lanzado totalmente, todo será lanzado al infierno espiritual, al lago de fuego y azufre. Ahí será lanzado todo ese lugar. Y no solamente ese lugar, sino otras cosas más. Dice Apocalipsis 20, verso 13 al 15, dice, y el mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades, es decir, el Seol, ¿no? Entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, es decir, al infierno. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, es decir, al infierno. También vemos el mismo versículo, la misma expresión, similar casi, en el libro de Enoc, capítulo 51, verso 1, dice, en esos días la tierra devolverá lo que ha sido depositado en ella. El Seol también devolverá lo que ha recibido, y el infierno devolverá lo que debe. ¿Qué infierno va a devolver lo que debe? El infierno terrenal. Todos estos lugares donde conservaron personas, como la tierra, los cementerios, el Seol y el infierno terrenal, el lugar donde quemaban cadáveres. Recuerden que quemaban cadáveres. Todas las personas que han fallecido y sus cuerpos, ¿dónde están sus cuerpos? Están en la tierra, en el cementerio. Entonces van a ser resucitados para condenación final con sus cuerpos. Los cuerpos de los pecadores que están en los cementerios, ya podridos, con sus huesos, van a salir de ahí. La tierra va a devolver
a los muertos. Después dice, el Sheol va a devolver las almas de los muertos. Y el infierno terrenal, que era un lugar también donde se quemaban personas, criminales, también va a devolver los huesos de cada criminal que se ha quemado en ese lugar. El infierno terrenal lo va a devolver para el gran juicio. En el Apocalipsis dice, y el mar entregó los muertos que habían en él. ¿Por qué? Porque en el mar también hay gente que muere ahogada y quedan los cadáveres en el fondo del mar. Y el mar también va a devolver los cadáveres porque van a resucitar para condenación con sus cuerpos. Los cuerpos se van a transformar otra vez, se van a unir los huesos, cada hueso en su lugar, y van a resucitar. El alma va a entrar, el espíritu va a entrar en el cuerpo y se van a presentar ante el gran trono blanco para ser juzgados. ¿Qué pasa después? Después pasa que Dios dice que tira todo al lago de fuego y azufre, al infierno. ¿Qué tira? Dice el verso 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y llegamos a la última parte de este estudio, la conclusión final, que llegamos a descubrir a través de este estudio. Descubrimos, número 1, Valle de Hinnom, en idioma hebreo, fue un lugar donde se quemaban niños para el dios Moloch. Número 2, luego se transformó en un basurero, donde se quemaban cuerpos muertos y basura. Número 3, Valle de Hinnom en hebreo, Gehenna en el griego, infierno en el español. Jesús lo usó como simbología del lugar del juicio final, lago de fuego y azufre, y sus diferentes sinónimos, como fuego eterno, horno de fuego y también infierno. Número 6, es el lugar final del diablo y sus ángeles. Número 7, todas las almas que están en el Sheol, en el lugar de los condenados, porque hay 4 pozos, 2 para los justos, 2 para los injustos, serán lanzados allí después del milenio. Hasta acá el día de hoy y finalizamos el estudio del día de hoy. Espero que hayas aprendido algo nuevo. Vimos la composición del ser humano, vimos el Sheol, ahora vemos el infierno. El infierno es otra cosa, el infierno no es el Sheol. Tú, varón que me escuchas, si llegas a escuchar y aprender este estudio de la palabra, si alguien te lo comparte, yo te animo a que te vuelvas a Cristo. Porque si no te vuelves a Cristo, si te sorprende la muerte, o si Cristo viene antes, tú vas a ir a un lugar de juicio. Si tú mueres mañana o pasado, tú no sabes cuándo te sorprenderá la muerte. Tú irías, si no tienes a Cristo en tu corazón, tú irías al Sheol, irías a uno de los 2 pozos que hay para los malos. No es un lugar bueno aquel lugar, es un lugar de sufrimiento. Así como los que van a la comisaría, ya sufren en ese lugar penalidades. Después le toca el penal, y es peor ahí. Esto es similar, tú vas a ir al Sheol, al lugar de los condenados. No es un lugar bueno, hay fuego, hay llamas de fuego, hay tormento, dice la escritura ahí, en ese lugar del Sheol. Y después vas a ser resucitado para peor condenación, porque vas a ser lanzado al infierno, al lago de fuego y azufre. Y ahí vas a ser condenado eternamente. Hoy es el día de arrepentimiento para tu vida. Tú puedes aceptar a Cristo en este día, para tener parte en el lugar de los justos, en aquel lugar donde vamos a ir todos, que es el Sheol. Pero puedes estar en el lugar donde fue Lázaro, y no en el lugar donde fue el rico. Y vas a resucitar para un reinado de 1 milenio, y reinarás con Cristo. Pero todo depende de la decisión que tomes hoy. Hoy es el día, no dejes esto para mañana. Si alguien te compartió este estudio, porque Dios te está llamando. Así que te animo a que hagas una oración cortita para que sientas a Cristo en tu corazón y tu vida cambie. Y tengas vida eterna, no una vida eterna de condenación en el infierno. Te animo a que repitas esta palabra junto conmigo que dice: Señor Jesús, en este día yo te acepto en mi corazón como único Dios y Salvador de mi vida. Perdona todos mis pecados y todos mis errores. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Yo te doy gracias por haberme hecho un hijo tuyo y por haber muerto por mí en la cruz. Gracias, Señor, por haberme permitido conocer lo que va a pasar después de la muerte. Gracias te doy, Dios, por haberme llamado. Yo no rechazo el llamado que me has hecho el día de hoy. Temo de mi futuro. Quiero cambiarlo. Quiero tener vida eterna
como tú lo has prometido en tu palabra, y no ir a ese lugar de condenación. Gracias, Señor. Amén y amén. Hasta acá, varón, el día de hoy. Lo estaremos viendo en el siguiente programa. Vamos a estar haciendo la diferencia entre Seol e infierno, para que vean la diferencia que hay, sus diferentes versículos que lo dicen. Y ese sería el final de esta serie. ¿Qué pasa después de la muerte? Suscríbete al canal, dale me gusta, activa la campanita. Te voy a dejar el número en la radio para que te puedas comunicar. Si tienes alguna pregunta, algo no entendiste, voy muy rápido, te animo a que puedas poner pausa, retrocedas. Y si tienes alguna pregunta, me puedes mandar a través de WhatsApp. El WhatsApp no estaba funcionando, pero ahora sí está funcionando. Tú puedes mandar tu pregunta. Todo aquel que ha mandado preguntas y no se le ha sido contestada era porque estaba mal la aplicación, no estaba funcionando el número, pero ahora sí está funcionando. Te animo a que puedas mandar un mensaje haciendo la pregunta que tú desees con respecto a lo que estamos viendo, ¿no? Así que te dejo el número de la radio, que es 11 62 13 55 30. 11 62 13 55 30. Puedes también ir a Facebook, MEB Exhortar. MEB Exhortar. Recuerda, suscríbete al canal, activa la campanita, dale me gusta para que los programas sean vistos en primera plana, aparezcan los estudios bíblicos. Apenas tú pongas Seol, que aparezca el estudio bíblico que estamos haciendo y pueda llegar estos programas a más gente, ¿sí? Así que hasta acá el día de hoy, lo estaremos viendo en la próxima. Bendiciones.